Wrestling has more than one royal family. Cuéntanos de este libro nuevo, Globalismo. ¿Qué significa la palabra globalismo? Bueno, para quienes no me conocen, yo me dedico a la ciencia política, con lo cual me dedico a estudiar el problema del poder humano. Globalismo es una palabra política, es una palabra que se está usando hace poco tiempo, hace no más de 10 años que se usa esta palabra en el lenguaje político, y como suele ocurrir, las nuevas palabras indican cosas nuevas. Si no hubiese nada nuevo, pues no haría falta tener una palabra nueva. Globalismo refiere a la concentración del poder político no en manos de autoridades nacionales, no en manos de la organización estatal, como venía ocurriendo desde el siglo XVII, XVI en adelante, sino que esa concentración del poder político se está empezando a dar en el ámbito de los organismos internacionales. Esa es una definición abstracta, pero la vamos a bajar a tierra para que todo el mundo la entienda. Hasta donde sabemos, vivimos en contextos democráticos, por lo menos en el occidente, lo cual significa que los ciudadanos tienen el derecho a decidir con su voto qué va a pasar en el futuro próximo en el país. ¿Por qué? Porque eligen políticos y esos políticos toman decisiones que son operativas sobre el territorio en el que vive esa nación. Hoy lo que está pasando es que ese poder de decidir el futuro del pueblo se está concentrando no dentro de la nación, sino dentro de organizaciones que son supranacionales. El ejemplo más importante de todos es el de la Organización de las Naciones Unidas. Seguramente ustedes han escuchado sobre la ONU. La ONU, que es una organización que se nos ha enseñado en el colegio, en la universidad, en los medios de comunicación, que es una organización filantrópica, que es una organización fabulosa, benevolente, que quiere la paz del mundo y que ha nacido para garantizar la paz del mundo. Esa organización en realidad cada vez tiene más y más poder sobre nuestras vidas. Es una organización que no conocemos muy bien quiénes son los que toman allí las decisiones. Es una organización cuyos miembros nosotros no escogemos, no controlamos y sin embargo van determinando agendas que se van volviendo obligatorias en nuestra vida de todos los días. Seguramente el público ha escuchado, por ejemplo, temas de ideología de género, temas de aborto, temas de feminismo, temas de niños trans, cirugías plásticas para niñitos simplemente porque dicen que son niñas en el cuerpo de un niño o una niña en el cuerpo de un niño. Bueno, todo eso es en realidad parte de un paradigma que nace en el marco de las Naciones Unidas y se va bajando hacia las naciones. España está hoy bajo el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, la izquierda española. España es una nación que hoy tiene un ministerio llamado Ministerio Agenda 2030. Ya vamos a investigar qué es lo de la Agenda 2030. España, para que ustedes se den una idea del impacto que han hecho las políticas globalistas, es una nación que tiene una tasa de natalidad de 1,1 hijo por mujer. Para poder recambiar a la sociedad española, para poder sostenerla en el tiempo, se necesita por lo menos el doble, 2,2 hijos por mujer por lo menos. Sin embargo, la natalidad está a la mitad. Y España es un país que ha acogido legislaciones abortistas desde fines de la década del 80 hasta nuestros días. ¿Eso qué ha hecho? Ha incrementado abortos, ha por lo tanto disminuido natalidad. Y este último año que se midió cuántos abortos se realizaron en España, el total fue más de 103.000 españoles asesinados antes de nacer. ¿Cuántos nacieron efectivamente en España en el último año? 400.000. O sea, con una sola política llamada aborto, redujeron la población española, los nacimientos españoles, mejor dicho, en un 20%. Miren lo que está pasando en este país, mientras nosotros estamos hablando ahora esta noche.
En el mes de marzo de este año, Gallup, que es una agencia de encuestas, es una agencia muy conocida de encuestas, muy importante, estudió qué cantidad, qué porcentaje de LGBT había en la población norteamericana, segmentándolo por generación. Ustedes saben que las edades se suelen dividir en generaciones. Hablamos, por ejemplo, de los millennials. Yo, por ejemplo, soy un millennial. Yo nací en el 89. Estoy ahí al límite, pero soy un millennial. Hablamos de, por ejemplo, los baby boomers. No sé si han escuchado estas expresiones. Baby boomers son los más ancianos en nuestra sociedad hoy con vida. Y los más jóvenes, a ver si alguien sabe cómo les llaman, generación alfa. Y Z, exacto. Alfa, Sí. pero Z son los que son adolescentes hoy. Ajá. Entonces llegaron a consultar a los Z porque no podían ir a los alfa, que son demasiado chiquitos, para estarles preguntando por su sexualidad. Fueron a los Zetas y consultaron en los dos extremos. Resulta que los baby boomers, por ejemplo, solo el 3% se identifica LGBT. Los de mi generación, aquí en Estados Unidos, los millennials o la generación X, se identifica como LGBT el 9%. Ahora, cuando vas a los Z, que son los adolescentes de hoy en día, el 22,3% son LGBT. Y el transgenerismo en niños se ha disparado arriba del 4.000% en los últimos años en este país. Con lo cual, estas políticas, ¿qué generan? Generan que prácticamente un cuarto de las nuevas generaciones no se vayan a reproducir nunca, jamás, porque el tipo de relacionamiento sexual que le han hecho abrazar no es diverso, sino que es lo mismo. Y acá entramos en un aspecto que es la neolengua, cómo están cambiando la lengua. Nos han dicho que en realidad esas son identidades sexuales diversas. Ahora es exactamente al contrario. Lo diverso genera vida. El hombre y la mujer, por ser diversos, están abiertos a la vida y están diseñados para generar vida. Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, precisamente porque no son diversos, precisamente porque son lo mismo, no pueden generar vida. Nos han cambiado absolutamente el lenguaje, han confundido a muchísima gente y las consecuencias ya se empiezan a notar. Te quiero preguntar, ¿qué es la Agenda 2030? Explícamelo bien, porque yo todavía no lo entiendo bien. ¿Qué es la famosa Agenda 2030? La Agenda 2030 es una agenda de las Naciones Unidas. Habíamos dicho, las Naciones Unidas constituyen el ejemplo institucional más importante de lo que podemos llamar globalismo. Recién mencionaste el tema de las vacunas. Ese es un ejemplo globalista impresionante, porque ¿quién dispuso que debíamos vacunarnos en estado experimental? ¿Quién dispuso que había que encuarentenarnos? ¿Quién dispuso las políticas de la pandemia? ¿Alguien sabe cómo se llama la institución que dispuso todo eso? Organización Mundial de la Salud, que es un órgano de las Naciones Unidas. Eso es un ejemplo de globalismo tremendo. Ahora, vuelvo a Agenda 2030. La Agenda 2030 es la agenda de las Naciones Unidas para todas las naciones. En el año 2000, las Naciones Unidas crean algo llamado Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Son 8 objetivos que se deben cumplir a más tardar hasta el año 2015. No le consultaron a nadie realmente, los pueblos no votaron nada, simplemente Naciones Unidas dijo, estos 8 objetivos, todos ustedes me los cumplen a más tardar para el año 2015. Llegó el año 2012, y se dieron cuenta en Naciones Unidas que esos objetivos no se estaban cumpliendo y tampoco se iban a cumplir para el año 2015. Entonces se reunieron en una conferencia internacional llamada Río +20 y determinaron la necesidad de crear una nueva agenda que estableciera nuevos objetivos y estirar el tiempo hasta el año 2030. A esa agenda la llamaron Agenda 2030. ¿Cómo organizaron esto? Dijeron, vamos a necesitar 3 grupos de personas, uno que determine los objetivos y metas, fueron solo 30 personas las que determinaron los objetivos y metas, otro grupo de 30 personas que se dedique a establecer un sistema de financiamiento para la Agenda 2030 y otro que se dedique al lobby político, que tenía 27 personas. Con lo cual, si sumamos 30 más 30 más 27, tenemos que 87 personas crearon algo llamado Agenda 2030 que opera sobre la humanidad
desde el año 2015 hasta el año 2030. Figúrense ustedes esta locura. 87 personas diciéndole a 8.000 millones de seres humanos qué es lo que deben hacer. Son 17 objetivos los que hay que cumplir, son 169 metas, y esto es bastante absurdo. ¿Por qué? Porque veníamos de no poder cumplir 8 objetivos y ahora tenemos que cumplir 17 y 169 metas. Esto es tan absurdo como si se diera el siguiente diálogo, para que ustedes me puedan entender bien a lo que quiero apuntar. Supongamos que yo le digo a Frank, tengo un objetivo en mi vida, Frank. El mes que viene me quiero comprar un Ferrari. ¿Has visto qué lindos que son los Ferraris? Son hermosos. Yo me quiero sentar ahí y manejar por Miami con mi Ferrari. Y Frank me va a decir, está muy bien tu objetivo. ¿Cuál es tu ingreso mensual? Y yo digo, $1.000 por mes. Y Frank me va a decir, mira, tu objetivo está muy bien, es muy lindo, pero no es realista. No vas a poder. Y yo le voy a decir a Frank, pero no seas tan malo, Frank. Es hermoso el Ferrari. ¿Por qué odias el Ferrari? ¿Qué tenés en contra del Ferrari? Bueno, pasa un mes, me lo encuentro de nuevo a Frank y Frank me pregunta, ¿y pudiste comprar el Ferrari? Yo le voy a decir, no, tenías razón, no llegué con el dinero. Y te voy a hacer caso, he redefinido mi objetivo. Ahora mi nuevo objetivo para el próximo mes es comprarme las naves espaciales de Elon Musk. Y Frank me va a decir, pero ¿qué tenés en la cabeza? Precisamente se supone que si no pudiste con el Ferrari, tenés que acondicionar tu objetivo a tu realidad. Los objetivos de la Agenda 2030 son hermosos como el Ferrari. Hambre cero, pobreza cero, educación universal, salud garantizada para todos, guerras cero, paz mundial, energías limpias. Son todos objetivos que ninguno de ustedes puede rechazar, como él no puede rechazar que la Ferrari es hermosa. El problema es que esos objetivos no son realistas, por lo tanto no se terminan cumpliendo. Ustedes se preguntarán, ¿y entonces para qué están haciendo todo esto? Acá viene la cuestión, acá viene el truco. Dijimos que en el 2012 dijeron necesitamos una agenda más ambiciosa, pasaron del Ferrari a la nave espacial, nos pusieron 17 objetivos y 169 metas y nos pidieron más dinero y más poder. En el año 2024, mes de septiembre, el mes pasado, se volvió a reunir Naciones Unidas y dijeron, ¿saben qué? La Agenda 2030 tampoco se va a poder cumplir. Faltan prácticamente 5 años para el año 2030 y en todos los objetivos, paz mundial, educación universal, hambre cero, estamos peor hoy, 2024, de lo que estábamos en el año 2015. Por ejemplo, hambre cero. ¿Saben ustedes que hay más hambre en el mundo hoy que en el 2015? Por ejemplo, paz mundial. Hay más guerras hoy en el mundo que en el año 2015. Por ejemplo, educación universal. ¿Saben ustedes que todavía los niños están sufriendo el impacto negativo de haberles cerrado los colegios durante la pandemia? Todo lo que está pasando nos muestra en una situación peor. Y Naciones Unidas ahora, ¿qué dice? Bueno, no se preocupen. Nosotros le vamos a rediseñar la agenda y se las vamos a estirar hasta el año 2045. El mes pasado acaba de nacer la Agenda 2045 que se llama Visión 2045, que agrega nuevas metas y nuevos objetivos como controlar Internet y redes sociales por parte del poder político. Por ejemplo, hay un virus que nos han insertado en los últimos años que seguramente les suena a ustedes, que es el virus woke, el wokeismo. Hablemos de eso. Woke se escribe, woke, Sí, woke. ¿qué es lo que es el woke? ¿Qué es lo que es el woke? Porque eso es lo que están enseñando en las escuelas. Eso es lo que está escuelas, diciendo. sobre todo en los estados que son gobernados por gobernadores, congresistas y senadores liberales, Así es. están permitiendo que eso entre a la educación de nuestros niños. Los niños de 4, 5, 6 años están expuestos al woke. Explícanos qué es el woke. Bien. El wokeismo, o lo woke, o la cultura woke, o la agenda woke, como ustedes quieran llamarle, son todos sinónimos. Es el desquicio, síganme con esto, es el desquicio, cuando algo se desquicia es porque explota, porque revienta y salpica para todos lados, es el desquicio de la dialéctica opresor-oprimido. ¿Qué es esto? Bueno, es un modelo en el cual yo puedo separar a la gente diciendo, él es opresor, él es oprimido. Él es opresor, él es oprimido. ¿En función de qué? En función de características que yo voy seleccionando. Pongamos ejemplos.
Si se trata de sexo, tenemos a la mujer y al hombre. ¿Quién es el opresor para el wokismo? El hombre. ¿Quién es la oprimida? La mujer. Solo por ser mujer ya sos oprimida, solo por ser hombre ya sos opresor. El sistema de opresión se llama patriarcado. Seguramente lo han escuchado. Sí. Por ejemplo, orientación sexual. El heterosexual es opresor, el homosexual es oprimido. El sistema de opresión, dice el wokismo, se llama heteronormatividad. Identidad de género, como ellos le llaman. El opresor es el cisgénero. El cisgénero es aquel que se identifica con su cuerpo biológico, en su lenguaje, claro. Y el oprimido es el transgénero. El sistema de opresión se llama cisnormatividad. Pero esto va más allá del ámbito de lo sexual. Vamos al ámbito de lo racial. El blanco es el opresor, el negro es el oprimido y el sistema de opresión se llama racismo. Vayamos al tema étnico. Si alguien tiene origen indígena, es el oprimido. Si alguien tiene origen europeo o ascendencia europea, es el opresor y el sistema se llama neocolonialismo. Si alguien tiene ingresos económicos altos, es rico, por lo tanto es opresor. Si alguien tiene ingresos económicos bajos, es pobre y por lo tanto es oprimido. El sistema de opresión se llama capitalismo o neoliberalismo. Vamos un paso más allá. Si uno es gordo y otro es flaco, el gordo es el oprimido, el flaco es el opresor y el sistema se llama gordofobia. Esto parece una broma. No es una broma, no se rían. No es una broma. Las universidades de Estados Unidos ya están adoptando departamentos y estudios que les llaman Fat Studies, los estudios de la gordura, donde esa es la premisa. Más aún, vamos a hablar de estética. El bien parecido, el atractivo, es el opresor, el feo es el oprimido y el sistema de opresión se llama belleza hegemónica. Vamos un paso más allá. ¿Cuán cuerdo está uno mentalmente? ¿Cuán cuerdo está uno mentalmente? El que está sano mentalmente es el opresor, el que no está muy cuerdo, pobrecito, es el oprimido y el sistema de opresión se llama capacitismo psiquiátrico. Vamos un pasito más allá. La especie humana es opresora, la Pachamama, la madre tierra o el mundo animal es el oprimido y el sistema de opresión se llama especismo. ¿Qué es el wokismo? Es la conjunción de este discurso de opresores y oprimidos que lo termina abarcando todo y nos sumerge a una lucha política de todos contra todos. Esa lucha política que antes en todo caso se daba en el ámbito de el Estado, la ciudadanía que tenía que votar, los partidos que competían entre ellos. Hoy esa lucha política está en la familia, está en la iglesia, está en la empresa, está en el colegio, está en la universidad, está en el club, está en la sociedad civil, está en la vecindad y está en la comunidad. Han metido un virus conflictivo entre nosotros precisamente para dividirnos, para romper nuestra nación, para romper nuestra patria, para atomizarnos, porque ahí es donde triunfan los globalistas. ¿Qué tú le dirías a las nuevas generaciones? ¿Cuál es tu mensaje para las nuevas generaciones? Mi mensaje es que ha habido toda una corriente que les ha privado de la capacidad de pensar. A los jóvenes les han dicho que ellos tenían que limitarse a sentir. Ahora, sentir es una facultad natural que también tienen los animales. Por ejemplo, tu perrito en tu casa siente. Si le pinchás con una aguja, llora, grita, siente. El ser humano, además del sentir, tiene el pensar. Pero en la juventud ha calado muy hondo una falacia que es un mandamiento además. El mandamiento de la empatía. La empatía es buena, es decir, incluso estamos programados neurológicamente con nuestras neuronas espejo para sentir empatía. La empatía, por ejemplo, digamos, es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Entonces, cuando ves que al otro le pasa algo malo, te entristeces. Cuando ves que al otro le pasa algo bueno, te alegras. Eso es lo que llamamos empatía y es muy bueno, no se equivoquen, es muy bueno. Pero cuando el mandato de la empatía es un mandato absoluto y se pone por encima de la búsqueda de la verdad, la empatía se convierte en una farsa. Entonces, por ejemplo, tener empatía significa que yo me anule moralmente a mí mismo
y consienta cualquier cosa que veo que el otro hace, dice, opina, piensa. Por ejemplo, un niñito que dice estar encerrado en el cuerpo, un niño que dice que en realidad es una niña encerrada en el cuerpo de un niño, o viceversa, el mandato de la empatía, ¿cuál es? Es convalidar eso. Es decir, yo no tengo que juzgar nada de esto. Si el nene dice que es una nena o si la nena dice que es un nene, pues entonces vamos a hacerle caso, vamos a darle sus bloqueadores hormonales, sus hormonas sintéticas y su cirugía plástica. ¿Por qué? Y es un negocio enorme. Vamos además a tratarlo como él dice que es. Eso en los jóvenes ha calado muy hondo porque dicen que eso los vuelve buenos. En realidad no hay empatía sin búsqueda de la verdad. Ser empático con una persona que está pasando por eso no es convalidar su mentira, es hacerle ver la verdad. Y es que su cuerpo no está enfermo, su cuerpo no está equivocado, el problema está en su autopercepción. Ahora, los jóvenes, como les han impedido pensar, les han impedido buscar la verdad, les han impedido ejercer el razonamiento, simplemente están empujados a convalidar todo lo que ven por la prensa, todo lo que ven en los medios, todo lo que ven en las industrias del entretenimiento. Mi llamado a los jóvenes, fórmense, busquen la verdad, aprendan a razonar, tengan pensamiento crítico. Yo sí te veo un día como presidente de algún país. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. Lo que cuando lo decida ve directamente a la presidencia, no a gobernador, ni a senador, ni congresista, ve directamente a la presidencia. Okay. Porque tú eres una fuente, tú eres un pionero. Gracias.